Los dulces. Confesión por Carmen Lárraga. Relatos de duendes. Muy buenas noches a todos. Esto nos sucede desde hace mucho tiempo en la casa donde vivo con mis papás. Somos originarios de un pueblo de Jalisco, de Ameca. Por acá es común tener casas bastante grandes, separadas unas de las otras por bastante terreno. En nuestro caso, hemos vivido en la misma casa desde que mis bisabuelos vivían, los cuales la construyeron con forma de hacienda. Alrededor tenemos varios metros de terreno que en algún momento era cultivo, pero ahora es un jardín bastante grande. Dice mi abuela que desde que ella era niña ya se aparecían cosas en la casa. Dice que son duendes, pero realmente no los hemos visto a detalle. Solo hemos notado cuando desaparecen cosas en toda la casa y luego vuelven a aparecer en sitios completamente distintos. Que desaparecen los alimentos de cuando en cuando y sobre todo cuando había niños pequeños. A veces los juguetes simplemente desaparecían por completo y no podíamos volver a verlos. Después de muchas molestias, mis bisabuelos decidieron llamar a una señora que según era bruja o chamana para que les resolviera el problema. Esta llegó una noche a la hacienda, examinó todas las áreas construidas de la casa y el terreno en general. Después dijo que nuestro problema era efectivamente con duendes y que teníamos que tener cuidado de no hacerlos enojar porque podríamos provocar que le hicieran daño a alguno de los parientes, especialmente a los niños que eran más vulnerables a sus engaños. Añadió que ellos se manifestaban porque habían construido la casa sobre sus túneles. Así que estos se sintieron ofendidos y con derecho de quitarnos lo que quisieran como pago por nuestra insolencia. Sin embargo, había una forma de que quedáramos en paz con las criaturas. Debíamos dejarle de forma permanente una pequeña ofrenda de dulces en un plato a las afueras de la casa. Al principio mi bisabuela se resistió a eso porque dijo que eso atraería a los animales del campo y al rato la casa estaría llena de ratas. No hizo caso del consejo de la bruja por unos meses, pero luego, como si hubiera escuchado las palabras de la mujer, los supuestos duendes se pusieron más agresivos y mi abuela dice que casi se la llevan a ella. En sus palabras dice que no se acuerda muy bien porque fue hace muchos años, pero una noche la despertaron unos niños que tenían un aspecto medio raro. Estaban como muy flacos, con los miembros del cuerpo más largos de lo que un ser humano normal. Se la querían llevar afuera de la casa a jugar. Ella estaba muy extrañada por la situación, hasta que pensó que estaba soñando y por un momento les dijo que sí. Ya se había levantado, con el camisón llegando casi hasta sus pies, que se posaban fríos sobre los azulejos de su cuarto. Eran unas 5 o 6 criaturas. Un par la guiaban de las manos y los otros le empujaban suavemente de la espalda cuando su hermana Taide, que en ese momento tendría unos 13 años, se despertó con todo el jaleo. En cuanto vio la situación, gritó con todo el aire que tenía en los pulmones. Estaba horrorizada por la escena. Brincó de la cama y con la fuerza de sus piernas flacas, pateó a una de las criaturas en la espalda mientras jalaba el brazo de su hermanita. El miedo le dio tal potencia que
De un movimiento ya tenía a mi abuelita en su espalda y con furia pateaba a aquellos seres que trataban de acercarse a ambas. Con todo el griterío se levantó el resto de la casa y en pocos segundos los duendes desistieron de su esfuerzo por llevarse a la más pequeña de la familia. Entonces mi bisabuela, en su desesperación, hizo caso al consejo de la bruja. Desde entonces en la casa siempre dejamos en el zaguán un pequeño plato con dulces. La ofrenda ha ido cambiando con el tiempo. Al principio eran cosas como camotes, calabazas o frutas cristalizadas en general. Luego fueron dulces típicos, después caramelos, y ahora les dejamos un surtido de dulces y a veces un poco de pan. Hasta el momento, luego del día que les dejamos la ofrenda, todo desaparece en unas horas. Sabemos que no son ratas o animales parecidos los que se llevan los alimentos, porque retiran los dulces con todo y envolturas, las cuales a veces encontramos en las esquinas de la casa, perfectamente dobladas en cuadros. Cosa que un roedor o cualquier otro tipo de ser no inteligente no podría hacer ni de chiste. Afortunadamente, nunca se nos ha olvidado poner el platito con dulces, así que ya no hemos sufrido ningún episodio similar al de mi abuelita. Gracias por escucharme. Saludos a mi abue y a mi mamá, que siempre les pongo los videos de Inframundo y se divierten mucho con los relatos. La Cascada. Confesión por Alberto Moreno. Relatos de duendes. Dicen muchas cosas de los pueblos. Quién sabe por qué, como que a los seres sobrenaturales les gustan más andar por los cerros silvestres o las cuevas alejadas de las ciudades. Vivo en Chiapas. Por acá a los duendes les llamamos chaneques. Me tocó encontrarme con unos en plena caminata por la selva. Me gusta mucho andar en la naturaleza, y no son pocas las veces que me voy junto con un grupo de amigos a ver las zonas naturales. Nunca nos quedamos muy tarde porque no queremos encontrarnos con animales salvajes. Pero en una ocasión se nos hizo tarde al regresar. Ese día solamente íbamos Juan y yo. Como éramos los más acostumbrados a andar por lo salvaje, quisimos ir solos para ver qué tan seguro era recorrer una nueva ruta. Habíamos ido a un área nueva y desafortunadamente nos tomó mucho tiempo el camino para llegar a una cascada. El punto era muy bonito, así que ni nos dimos cuenta de que el sol ya había comenzado a bajar cuando nos quisimos regresar. Como no encontramos la vereda por la que veníamos, decidimos quedarnos en un punto seguro cercano a la cascada. No inmediatamente cerca, porque sabemos que los animales bajan a tomar agua por las noches, y era probable que pudiéramos encontrarnos con algún depredador y no queríamos ser su cena. Siempre llevamos equipo para ese tipo de situaciones, así que montamos unas hamacas altas entre los árboles. No prendimos fuego ni nada más. Hacía bastante calor porque era verano y no queríamos llamar la atención de los animales. Así que solamente nos montamos en las hamacas y nos preparamos con repelentes para dormir tranquilos. Ya era bastante tarde. Las estrellas estaban altas, la luna también, cuando de pronto escuché unos pequeños pasos en la oscuridad. Me llamó la atención que eran sonidos de animales bípedos. Los jaguares, serpientes u otros depredadores no harían ese sonido ni en broma. Por curiosidad me asomé ligeramente la cabeza para observar qué estaba acechándonos en la oscuridad.
Mis ojos siempre se han adaptado bien a la falta de luz, de forma que la luna y las estrellas me iluminaban suficiente como para observar a los pequeños seres que estaban bailando alrededor de los árboles en los que habíamos colgado nuestras camas. Parecían niños de piernas muy cortas, además de que algunos poseían cola. Sus rostros se contorsionaban con risas macabras, relamiéndose los labios. Creo que estaban celebrando que esa noche iban a comer carne humana, pero como que aún no se animaban a trepar por las ramas. Me asusté bastante, pero como pude de la forma más discreta posible, desperté a mi amigo para que viera lo que estaba pasando. Juan ya se la sabía. Si sentía que lo jalaba, sin decirle palabra alguna, era porque había peligro cerca y no podríamos hablar. Así que se despertó en alerta. Asomó la cara en mi dirección, notó la angustia en mí y le señalé la parte inferior de los árboles. Enseguida sus ojos se abrieron como platos al notar la presencia de los chaneques en la base de los árboles. Sin mediar palabra, sacó una pistola de bengalas que tenía en su mochila. Se había dormido con sus cosas en una pequeña mochila, agarrada entre las manos. Apuntó a la base de los troncos. A mí no se me ocurrió nada más que apuntarles con una cámara que llevaba para aventarles el flash de la misma. Quizás con eso se asustarían. Juan tomó aire. Estaba a punto de lanzarles un tiro de bengala cuando uno de los chaneques se dio cuenta de que estábamos despiertos. Le gritó a los otros que parecieron querer atacar en un momento, pero cuando mi amigo le soltó la bengala y un tiro de flash, gritaron con voces infantiles y salieron corriendo del lugar. No teníamos más opción que quedarnos en el sitio, porque irnos de noche hubiera sido muy arriesgado. Pero decidimos que tomaríamos turnos para vigilar que todo fuera bien el resto de la noche. Faltaban solo un par de horas para comenzar a amanecer, pero no queríamos arriesgarnos a nada. Pedí el primer turno. Juan me pasó la pistola de bengala y él se quedó con la cámara. Pasada una hora, lo desperté e intercambiamos. En mi guardia ninguno de los seres se atrevió a aparecer de nuevo, pero me dijo Juan que en su turno vio al menos a 2 curiosos que se asomaban entre las plantas cercanas de la cascada. No se atrevieron a acercarse más, pero pudo ver que tenían hambre y algún tipo de miedo entre sus ojitos oscuros que lanzaban reflejos plateados a la luz de la luna. A los primeros rayos del sol salimos corriendo de ahí. Descubrimos en la base de los árboles varias pisadas pequeñas de 4 dedos, así como algunos rasguños en los troncos. Creímos que seguramente, cuando me di cuenta de la presencia de esos seres, estaban a pocos minutos de que nos atacaran. Le advertimos al grupo de esa ruta que no era segura porque había muchos animales salvajes. Evitamos contarles la verdad porque no creímos que fueran a tomarnos en serio. Cuando le conté eso a mi abuelita, me dijo que seguramente me había pasado eso porque no pedimos permiso para estar en esa zona. Ahora, cada vez que vamos a explorar un área nueva, procuro decir una oración para poder pasar sano a las presencias de la selva, y desde entonces no me ha pasado nada. El tesoro. Confesión anónima. Relato de duendes. No quiero que mi nombre aparezca acá, porque la verdad de las cosas, hay mucha inseguridad en el país y no quiero dar pistas de mi fortuna. Ya saben, siempre hay gente envidiando lo de los otros,
y no quisiera que me robaran. A continuación entenderán el porqué. Yo no creía en las historias de los aluches o aluxes, que son un tipo de duendes que habitan en lo profundo de las tierras de la selva. A decir de las leyendas, estos seres saben dónde están los tesoros de la tierra, y si uno le queda mal en las promesas que le haya hecho a alguno, pues le puede ir tremendamente feo, aunque no les tengas fe a esas cosas. Mi abuelita sí era muy creyente de todas estas criaturas, así que yo conocía todas las historias habidas y por haber de cómo se portan y qué hacer si te encuentras con uno. Mi mamá es yerbera. A mí me enseñó desde niño a recoger los remedios de los cerros. Así que en una ocasión que le estaba ayudando a traer las hierbas que le faltaban, me perdí por accidente. Estaba recogiendo algunos hongos cuando vi un camino de ellos entre los árboles. Me distraje recogiéndolos. Eran champiñones muy raros de encontrar, y al ver tantos me emocioné y ni me di cuenta de que ya estaba muy dentro del bosque cuando completé mi canasta. Estaba muy contento, pero al levantar los ojos vi que ya no reconocía el camino por el que había caminado hasta allí. Escuché un ruido cercano, así que me fui en esa dirección, ya que el pueblo donde vivo con mis parientes queda cerca a uno. Estaba a pocos pasos río abajo. Casualmente, mientras los encontraba, vi a un pequeño ser también caminar entre los arbustos. Por el ruido del agua, no me había escuchado caminar. Recordé que mi abuelita me decía que si atrapabas a uno de esos seres, te puede dar a cambio algo, pero que tienes que tener cuidado porque si no lo agarras a la primera, ellos se vengarán. Como pude le tiré mi canasto lleno de hongos encima y pese a sus chillidos como de ratón, pude someterlo. Lo agarré de las piernas y enseguida le dije que no se podría escapar de mí a menos que me entregara algo a cambio. Aquel ser me sorprendió al hablar español con voz infantil. Me maldijo primero para luego añadir que lo había atrapado según las leyes. Y a decir de las mismas iba a darme mi premio. Le pedí que me indicara el camino de regreso a mi pueblo, además de decirme dónde podría encontrar un tesoro. El duende accedió de mala gana. Lo hice jurar que no me engañaría, y como esas criaturas están ligadas a sus juramentos, no le quedó más que llevarme a los lindes de mi pueblo, para luego darme un pequeño mapa con la localización de un tesoro. Luego desapareció, mentando madres por haberse dejado atrapar por un ser humano. Le dije lo que pasó a mi abuelita, y ella me advirtió que mejor no fuera por el tesoro, porque los aluxes son propensos a dar regalos con broma. No le hice caso, pues de todos los supuestos tesoros estaba bastante cerca. Seguí el mapa que llevaba a una cañada, detrás de la cual encontré un cofre lleno de monedas de oro. Al tomar la primera, la misma vocecita burlona que había escuchado antes me dijo que no le había pedido que el tesoro viniera sin maldición. Desde ese momento todo el dinero que saqué del cofre lo debo gastar el mismo día, o en caso contrario, el ser tendrá derecho sobre mi cuerpo. Y por la forma en que sonrió cuando me dijo eso, dudo que quiera hacer cosas buenas conmigo. Debido a esa condición, he sacado muy poco oro del cofre, solo para cubrir las necesidades básicas de mi madre y abuela, que han preferido mejor ni preguntarme de dónde saco las monedas. En una ocasión sí le sufrí a las condiciones porque casi no alcanzó a gastarme el oro. No encontré quien me cambiara la última moneda que había sacado,
y tuve que comprarle un caballo a un vecino que estaba pidiendo el resto del pago al día siguiente. Creo que preferiría no haber encontrado ese dinero, porque ahora me preocupa que alguien tome el oro de ahí y no lo gaste el mismo día. Y tampoco puedo gozarlo por completo, porque es tanto que no podría cambiarlo el mismo día, sin arriesgarme a llamar la atención del gobierno, los ladrones o no sé quién más. Debía hacerle caso a mi abuela y evitar esos problemas. Pero bueno, les advierto a ustedes para que no les pase lo mismo. Muchas gracias por escuchar mi historia. Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos, donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentario.